Conceptualizando las cosas sin analizar el propio concepto del texto, sin analizar el contexto del libro o de la carta donde está, sin examinar el contexto de toda la escritura. Y comenzamos a ver personas que hablan con tal categoría, o sea, es decir, con tal seguridad que la gente dice, sí, suena lógico, sí. Estamos viviendo corrientes doctrinales que pseudo cristianas basadas en empirismo. ¿Qué quiere decir el empirismo? En la experiencia de cada quien. Ahorita un amigo, ¿verdad? Un hermano me estaba enseñando cómo en programas de televisión nacional, en donde una fulanita se pone a hablar en un dialecto alienígena. Y los otros, wow, y bueno, pues ha sido razón de burlas, ¿verdad? Pues porque no puede ser algo menor que eso. Pero hay gente que lo sigue. Hay gente que está creyendo eso. Hermanos, estamos viviendo tiempos terribles, tiempos peligrosos, dice Pablo a Timoteo. Tiempos en los que estamos llegando a esa entrega de Romanos 1, en donde dice que Dios los entrega, ¿verdad? Literalmente significa la estupidez, a su falta de razonamiento, a su incapacidad de pensar. Hay una sobrevaloración. Ahora se quieren generar leyes no por la necesidad de convivencia que tengamos en un respeto completo de unos y otros. No, hay que generar leyes en función de cómo se siente alguien. Si yo me siento mujer, entonces todos me tienen que llamar mujer. Y ahora obliga a todos a que me llamen mujer. Basada en emociones, basada en sentimientos, en nada objetivo. Decía el doctor Miguel Núñez, él es médico, además de pastor, tiene un doctorado en teología, pero además él es médico, internista y infectólogo. Y decía esto, ahora resulta que tenemos que programar operaciones de cáncer de próstata en mujeres. Porque a alguien que se siente mujer hay que llamarla mujer. Entonces te das cuenta cómo toda la cultura actual está basada en sentimientos. Es algo que tenemos que desechar nosotros. La verdad no puede estar basada en la subjetividad de cómo se siente una persona. Pero ¿sabes qué? ¿Qué tan engañoso ha sido esto? Que en la iglesia está sucediendo lo mismo. Muchos de personas que estamos hablando de cuestiones teológicas, ¿sabes cuál es su respuesta cuando les pregunto, a ver qué piensas de este texto? Dice, pues yo siento que, a ver, espérame,
Pero aquí no se trata de cómo te sientas tú. Estamos hablando que escuches lo que está escrito y que tratemos de encontrar el contenido de lo que está escrito. No es lo que tú sientas. Y entiendo que muchas veces es una cuestión de lenguaje, pero el problema está en qué tan influenciados estamos en eso. Hay personas que le digo, oye, ¿qué quieres hacer tú respecto a este problema que estás teniendo para darte una consejería? Y dice, ¿sabes qué? Pues es que yo siento paz. Ah, caray. Y confundimos muchas veces la paz con un poco de tranquilidad. Pues yo siento paz de que mi esposo se ha ido. Pues como no, pues eran puras broncas y pleitos. Y ahora estás más tranquila. Pero eso no es paz. No necesariamente es paz. Y así vamos conceptualizando las cosas en función de tantos puntos que superficiales, en función a la experiencia que tuvo alguien, negando totalmente la capacidad que tiene nuestra mente de generar acciones que le llamamos sobrenaturales. Es impresionante, ¿verdad?, cómo toda esta corriente carismática ha hecho pensar a muchas personas que el hecho de que hablen en lenguas entonces ya tuvieron una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Mucho cuidado porque nuestra mente puede generar eso y mucho más. Resulta que de repente llegan algunos que se dicen que tienen el don del Espíritu Santo y sientan a alguien, ¿verdad?, y le dicen, mira, a ver, y le hacen así. Y el otro, sugestionado por eso, parece ser que empieza a crecerle el pie. Y un truco que lo hace cualquier quiropráctico. Cosas por el estilo en donde la iglesia nos hemos extraviado. La iglesia ha perdido el sentido de análisis, de examen, de comparación de acuerdo a la Escritura, porque es mucho más cómodo, hermanos, y con mucho respeto se los digo, es mucho más cómodo sentarse en una silla que me digan qué tengo que hacer. Y de repente nos damos cuenta que parece ser que Dios nos dice una cosa y parece ser que al ratito nos dice otra. Y encontramos ahí, pues es que me dijeron que hiciera esto, pero ahora siempre no, ya no entiendo a Dios. Ya no sé si quiere que tenga una perspectiva de lo eterno o que me quede aquí. Ya no sé si convivir con la gente o no convivir con la gente que tengo alrededor. ¿Qué hago? A mí que me diga una cosa y es eso. Esa es la peor comodidad que le puede suceder a un cristiano. Aquí no se trata que te digan qué tienes que hacer, se trata de que tú estés convencido acerca de lo que la Biblia enseña, de qué le agrada a Dios, y entonces poder tener en nuestra mente y en nuestro corazón no tan solo una forma de actuar, sino una forma de poder distinguir qué es el tiempo, qué es el momento. ¿No se lo dijo a sus discípulos? Mirad, tener sus ojos puestos en la higuera, porque ahí vamos a darnos cuenta qué tienes, que el tiempo que estás viviendo. O no, ustedes voltean y dicen, estamos en tal fecha y ya vienen las lluvias, o ya viene el tiempo de la siega, o ya viene esto y el otro. ¿A poco tú no sabías que este es el tiempo de las tunas, por ejemplo? Gracias a Dios, qué ricas son las tunas, ¿verdad? Es el tiempo de los mangos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Cuando empiezas a ver amarillito el mercado dices, ya hay mangos, qué rico, mi fruta favorita, por cierto, ¿verdad? Somos capaces de analizar eso, pero no somos capaces de observar lo que la Biblia nos enseña para distinguir los tiempos. Cristo nos envía a eso. No podemos seguir conservando nuestra posición y decir, pues lo que me diga el pastor, eso hago. No, hermano. Yo no voy a casar con esa mujer. Tú te vas a casar con ella. ¿Cómo estás esperando que yo te diga? Tú no te vas a casar con ese, yo no me voy a casar con ese cuate. Tú te vas a casar con él. La que tiene que tomar la decisión eres tú, guiada por el Señor y en el entendimiento de su palabra. Yo te puedo dirigir hacia lo que la Biblia dice. Ese es por supuesto, mi trabajo pastoral, pero la decisión tiene que ser personal. Necesitamos estudiar con mayor profundidad, con mayor cuidado, clamar por la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Es importante entonces saber que no es tan simple estudiar la Biblia, pero que sí es muy hermoso adentrarse en ella, y que aprender a conocer a Dios es maravilloso, es gratificante, porque eso nos va a llevar a amarle, admirarle y adorarle. Así que
cada vez que tú puedas percibirte que no entiendes algo de la Biblia, no lo abandones, no te desanimes. Es un proceso que todos los cristianos llegamos a pasar, pero hay que ir por más, hay que ir por más, hay que preguntar, hay que investigar, hay que escudriñar. Yo no estoy aquí para ser la voz, ¿verdad? De la voz infalible. No, hermano, yo también soy hombre y yo puedo equivocarme. Y el mismo apóstol Pablo decía desde Gálatas: aunque baje un ángel o yo mismo enseñe un evangelio diferente, sea anatema. El centro de todo tiene que ser la Escritura. Toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir, para que cada uno de nosotros vayamos caminando a la madurez, a la perfección, preparados para toda buena obra. Es el tiempo en que la iglesia nos tenemos que levantar y comenzar a resplandecer verdaderamente, viviendo, como ya lo vimos en semanas pasadas, en la santidad de Dios. Pero no vamos a vivir de esa manera si nosotros no nos sacudimos esa pereza, nos sacudimos esa posición de estar dependientes de que alguien me diga qué tengo que hacer. No, que nosotros veamos en la Escritura la convicción de conocer qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios también. Tenemos un Padre misericordioso que se complace y que se agrada que nosotros le conozcamos. Hemos escuchado, como ya lo mencioné, ese llamado a vivir en santidad, y el Señor nos abastece del conocimiento de cómo lograrlo. Tenemos una nueva naturaleza que requiere renovar el entendimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema de que para vivir en esa santidad necesitamos una mente peregrina y autóctona. Y de hecho, así puse el tema el día de hoy: mente peregrina y autóctona. Pero esos dos conceptos son paradójicos, exactamente. Y es la idea, ¿verdad?, que nosotros el día de hoy nos enfrentemos a este dilema. ¿De qué me estás hablando? Peregrino, estamos hablando de alguien que va de paso y que nosotros tenemos que estar aquí y saber que nos vamos, ¿verdad?, pronto. Y autóctona parece ser lo contrario, para ser alguien que se establece, que está ahí, ¿verdad?, que se relaciona, que se arraiga en cierta manera. Entonces parece ser que el tema podría llegar a pensarse es igual paradójico, pero vamos a ver cómo la Biblia nos explica que nosotros podemos tener al mismo tiempo estas dos formas de pensamiento, esta perspectiva en relación a nuestra vida aquí en la tierra. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Número uno, quiero hacer una pregunta en relación a lo que acabamos de leer. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahí en principio es: ¿un hijo de Dios será juzgado? Un hijo de Dios va a ser receptor del juicio eterno de Dios para condenación. Un hijo de Dios será juzgado por sus obras. Número uno, vamos a hablar acerca de lo que hablamos ahorita en la sesión de preguntas que tuvimos. Y vamos a darnos cuenta que la Biblia nos enseña que todos nosotros nacemos en una condición, fuimos concebidos en una condición de pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos los dice. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí la palabra que se tradujo en Reina Valera 60, pecados, realmente sería mejor entenderla pecado, porque la definición en el griego es esa condición que tenemos de pecadores. Y eso es lo que provoca pecados.
Y luego sigue diciendo el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, todos nacimos en esta condición de muerte espiritual. Y esa condición de muerte espiritual nos hacía merecedores de condenación eterna. ¿Por qué seríamos nosotros merecedores de esa condenación eterna? Porque nacemos en pecado, algo que es totalmente opuesto a la naturaleza de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo nos vuelve a afirmar esta misma idea. Dice Romanos 5, 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que puede producir un pecador? Pecado. Eso es lo único que puede producir. Esa es la condición en la que nosotros nacemos. Es la herencia que nosotros recibimos desde Adán a todos los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice así de Romanos 5:12: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, la demostración de esta muerte espiritual es lo que acabamos de leer tanto en Efesios capítulo 2 como lo que acabamos de leer aquí en Romanos 5. La demostración de esta condición de muerte espiritual en la que estamos todos los hombres, todos sin excepción, es la esclavitud del pecado, por un lado, es decir, el hombre lo único que puede hacer sin excepción es pecar. Y tú puedes decir, oye, pero pues hay cosas que el hombre puede hacer que no son malas en sí misma, ¿verdad? Como darle un vaso de agua a alguien, como darle de comer a alguien, como darle de hospedaje a alguien que no te va a pagar nada, etcétera. Podemos pensar en muchos ejemplos por el estilo. El acto como tal es un acto bueno, el acto sí, pero eso no es una demostración de que nosotros seamos buenos. ¿Por qué? Porque Dios mira las intenciones del corazón. Y si nosotros no hacemos las cosas por fe, dice Romanos 14, que lo que no es por fe es pecado. Si nosotros hacemos cosas que son buenas en sí mismas, eso no atribuye a nosotros ningún tipo de reconocimiento de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia que nosotros podemos tener delante de Dios es por la fe. El justo por la fe vivirá. Es la fe lo que hace la diferencia. Es la intención de un corazón que busca realmente agradar a Dios sin recibir un beneficio personal, sino entiende que ya recibió ese beneficio y que ahora nuestro objetivo es darle la gloria a Él. Esa es la diferencia total. Por eso una persona que pudiera tener actos de bondad realmente no son actos de justicia, porque no contienen fe. Y esto es algo que emana de un corazón en esa condición. Por eso somos esclavos del pecado. Y la evidencia que tenemos de haber nacido en esa condición, que heredamos ese pecado en nosotros, es que todos morimos. No existe un solo ser humano que no haya muerto. En Juan capítulo 3, versículo 5, el Señor Jesús, en este diálogo con ese maestro de la ley, no era un maestro de la ley. El original griego dice era el maestro de la ley. Nicodemo le responde a Jesús.
le responde Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, Juan 3:5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí Jesús está explicando dos elementos: lo que es nacido de la carne, y que se ejemplifica que también, como en el versículo 5 dice, nacer del agua. Es decir, ¿dónde nace un bebé físicamente en la carne? En un medio acuoso. Todos conocemos eso, ¿verdad? Cuando se resulta ya una urgencia llevar a una embarazada al hospital porque se le rompió la fuente, ¿verdad? El líquido donde estaba ese bebé, ahora se rompió esa bolsita y es urgente que pronto ya ese bebito salga de su vientre. Es el agua, ¿verdad? El que naciere de agua es lo mismo que Cristo está diciendo, es el que nace físicamente o nace de la carne. ¿Sí? Lo que es de la carne, carne es decir, se requiere nacer físicamente, pero eso ahora tiene otro requerimiento. También dice el versículo 5, y del Espíritu. Se requiere ser un ser humano para ver el reino de Dios, y se requiere también nacer del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Entonces, ahí está haciendo la distinción. Un ser humano requiere un nacimiento espiritual. Cristo nos está explicando la necesidad de un nuevo nacimiento, un nacimiento o renacimiento o regeneración espiritual para ver el reino de Dios. Romanos 3:19 nos enseña que todos los seres humanos, debido a esa condición, es decir, Cristo está señalándolos, ¿quiénes son los que pueden ver el reino de Dios? Bueno, los que nacen en lo físico y que nacen espiritualmente. ¿Por qué hay esa necesidad de nacer espiritualmente? Pues porque nacemos sin vida espiritual, ¿sí? Como ya lo confirmamos en los textos anteriores. Entonces, requiere vida, y está explicando eso, requiere de una vida. ¿Por qué requiere de una vida? Porque su condición está en muerte espiritual. Romanos 3:19 nos enseña entonces cuál es el fin de todos aquellos que estamos, cuál es el merecimiento que tenemos todos los seres humanos en esa condición de muerte espiritual. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Pues todos. ¿O qué Dios dijo, verdad? ¿Cómo te llamas, bro? Carlos. Bueno, tú me caes bien, Carlitos, tienes cara de buena onda. Tú no. No. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos. No nada más los que estaban antes de Cristo. La ley fue dada para que todo ser humano, todos nosotros, la cumpliésemos. Y si no la cumplimos, entonces, dice aquí, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos nosotros, al no tener la capacidad de cumplir la ley completamente, estamos bajo el juicio de Dios. Esa condición de muerte espiritual, esa condición que nos impide completamente responder a la gracia de Dios, estamos inertes, por eso se llama así muerte. Esa condición en sí misma merece el juicio de Dios. ¿Cuál es ese juicio de Dios? En Apocalipsis 20:12 lo dice. Todos los seres humanos merecemos justamente pasar por ese juicio. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes estaban ahí? Los muertos. ¿Sí? Ahora, ¿qué muertos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ahorita lo vamos a ver, aquí lo describe. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dos palabras importantes en estos textos: muertos y juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, nuevamente, por una responsabilidad moral personal, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, debido a esta condición de muerte espiritual, todos los hombres mereceríamos el juicio eterno. Si Dios hubiese decidido que todos los seres humanos terminaríamos en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad, Dios no sería injusto. Eso es lo que todos nosotros mereceríamos. Sin embargo, Dios manifestó su gracia en que ese juicio que todos los hombres mereceríamos, no hay ni uno solo que no lo merecería. Muchos lo van a recibir, pero Dios dice en Romanos 8:1. Ahora fíjate. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que tienen una religión, no los que hasta se autonombran cristianos, no los que vienen a la iglesia, no los que cumplen con ciertos rituales, los que están en Cristo. Esa palabra en Cristo Jesús significa unidos a Cristo Jesús. Y la evidencia de que estamos unidos a Cristo Jesús es lo que sigue diciendo aquí el texto: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces Cristo, lo que sucedió en la cruz, recibe el justo juicio de Dios por todos los pecados de sus escogidos. Dios muestra gracia. Entonces imagínate, déjame explicarte de esta manera. Aquí están todos los seres humanos, ¿verdad? En un río de personas. Todos, por nuestra condición de pecado, nuestro pecado, mereceríamos ir ¿a dónde? Al lago de fuego, al castigo eterno. Pero Dios dice, aquí nos está explicando, que hay unos que no van a pasar por eso. Algunos de esos Dios los toma, los escoge y dice: para los que están en Cristo y que reciben el beneficio de las obras de Cristo, es decir, ese juicio que nosotros merecíamos, ¿sobre quién cae? Sobre Cristo. Entonces, ahora, por eso podemos distinguir que en Apocalipsis 20, ¿quiénes son esos muertos? Porque estos muertos van a ser juzgados conforme a ¿qué dice ahí? A sus obras. Y estos otros escogidos por Dios, que no recibirán ninguna condenación, vamos a ser rescatados de eso. ¿Por qué? ¿Por las obras de quién? De Cristo Jesús. Estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado ¿en dónde? En la carne de Cristo. Por la obra de Cristo Jesús, esa gracia se manifiesta. Dios no es injusto, porque la justicia que iba a aplicar aquí, la aplicó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Esto que acabo de explicar nos los dice estos textos: Gálatas 3:13 y Romanos 3:24. Cristo nos redimió
¿Qué significa redimir? Pagar la deuda. De la maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo hace esa redención de la maldición de la ley? Hecho por nosotros maldición. El castigo, la maldición que deberíamos de recibir por nuestro pecado, cayó sobre Cristo. Cae sobre él. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, otra vez, pago de deuda, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, aquí está la palabra clave para unirnos con los otros textos, como propiciación. ¿Qué significa propiciar? Significa recibir la ira, detener la ira. Entonces, vamos nuevamente a la ilustración de mis manos, ¿verdad? Todos íbamos para allá y Dios decide, no, todos merecían eso, sin embargo yo escojo una parte que quiero cambiar su destino eterno. Y ellos, ¿verdad? Como yo no puedo dejar de ser justo, entonces esa justicia, esa maldición que debió haber caído sobre ellos por su pecado, cayó sobre Cristo. Y en Cristo es la propiciación, significa recibe la ira del Padre. ¿Por qué? Porque es la manifestación de verdadero amor. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Te das cuenta? Dios no podía dejar de manifestar esa justicia. O la manifiesta castigándonos a todos, o que alguien pagara por eso. Alguien remitiera, alguien hiciera la redención. Y Cristo la hizo. Manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, o sea, el objetivo de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo sustituye nuestro lugar, recibiendo el juicio y el castigo por nuestro pecado. Esto es el Evangelio. Ahora, entonces, la justicia que implicaba el castigo eterno, condenación eterna, no la recibimos debido a nuestras obras, sino debido y gracias a la obra de Cristo Jesús. Ahora, entonces, volvemos a la pregunta original después de todo esto. ¿Un hijo de Dios será juzgado ante la justicia eterna de Dios por sus obras? No, porque ese juicio, ¿sobre quién cae? Sobre Cristo. ¿Eso significa que no seremos juzgados ya nunca más? Tampoco. Esto es lo interesante, ¿verdad? De todo esto. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Ahora, saldada la deuda eterna de nuestro pecado, Dios nos coloca ahora en salvación, nos libera de la condenación y ahora somos salvos. Y ahora nuestras obras tienen un sentido totalmente diferente. Fíjate lo que dice ahí, 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esta es una característica de alguien que ha nacido de nuevo. Busca ser agradable al Señor.
Todavía hay un pecado residual que no nos lo permite. Pero este es el anhelo del corazón de alguien que realmente está regenerado, que ha nacido de nuevo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sí va a haber otro juicio. No juicio de las obras en relación al pecado y a la justicia de Dios, sino algo diferente, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le está hablando a cristianos. Ahora, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, ¿vamos a ser juzgados? Sí. Los salvos, ya salvados, ya rescatados, recibiremos un juicio por dos cosas: las intenciones de nuestro corazón y las acciones que nosotros tengamos. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Con temor del Señor, igual que Pedro lo dice, lo menciona. Entonces, debido a que ahora nosotros ya no vamos a ser juzgados en la eternidad, porque ya ese juicio cayó sobre Cristo, ahora siendo hijos vamos a ser juzgados por nuestras acciones como hijos y qué intenciones de nuestro corazón teníamos en esas acciones. Dice aquí, ¿verdad? No, los que se glorian en las apariencias. Es decir, si nosotros nos gloriamos en las apariencias solamente, es decir, en que vean que soy un buen cristiano, en que vean, ¿verdad?, que sí diezmo, en que vean que sí vengo a la iglesia, en que me consideren, ¿verdad? Y cuando yo estoy centrado en mí mismo, no tengo temor de Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder en este juicio? Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Esto es lo maravilloso, que la Biblia nos responde las preguntas. Ese juicio del tribunal de Cristo ahora por nuestras acciones y las intenciones de nuestro corazón, es decir, cuál fue nuestra intención de hacer esas acciones, va a ser juzgado de esta manera. Dice 1 Corintios 3:8. Y el que planta, Pablo está hablando aquí de las acciones que tenemos aquí en la tierra, y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Este es el juicio de Dios, que el juicio en el tribunal de Cristo que recibiremos los hijos de Dios. ¿Por nuestras obras? Sí, pero nuestras obras ahora redimidas. Ahora no va a ser un juicio de castigo eterno, sino un juicio ¿de qué tipo? El 14 nos los enseña. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es lo que le llamamos el juicio de las obras del creyente. El juicio de los galardones, les dicen algunos. Le llamaríamos el juicio literal de nuestra versión Reina Valera 60 de recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces los salvados recibirán el juicio de sus obras para ser premiados. ¿Han visto, no sé si han visto los camiones de basura, que luego llevan unos bolsones así grandísimos? Yo no sé dónde sacan esas bolsotas, pero llevan ahí, y no pesa tanto eso, porque es material. Normalmente lo llaman PET, ¿no? Que es lo que se vende más, ¿verdad? Y lo llevan ahí llenísimo. Yo creo que algunos vamos a llegar al cielo con una bolsa de ese tipo. Una bolsota, brother, que vas a llegar así con tu bolsota, así bien orgulloso. Mira todas mis obras.
No, hombre, yo desde todo, no me perdí una escuela dominical. Yo desde que era niño de la escuela dominical, bueno, en mi época, creo que aquí ya no lo enseñan, pero en mi época te tenías que aprender el texto áureo, le decíamos, el texto importante de la clase. Y si llegabas a la clase siguiente con el texto áureo aprendido, te regalaban una paleta, brother. Me encantaban esas paletas. Entonces me aprendía los textos áureos. Y desde la escuela dominical, y yo, ¿verdad?, le hablaba a mis amigos. Yo le decía a mis amigos que no dijeran groserías. Y yo venía y desde adolescente cantaba, y yo tocaba la flauta dulce, iba a campañas evangelísticas, iba para acá y para allá. Mira, muchos vamos a llegar con una bolsota así de ese tipo, así bien orgullosotes. Cuántas horas, cuántos años de servir al Señor, wow. Y de repente el Señor va a decir: pásalo por fuego. ¿Casi no cuenta? ¿No es por volumen? Y pum, mira, todas nuestras horas van a ser echadas al fuego. Y si es oro, el fuego lo purifica. Pero si es hojarasca, adiós. ¿Qué va a ser juzgado? Nuestras obras, pero también nuestras intenciones. Si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor. Condúcete ahora, es decir, lo que hagas, ten conciencia clara de que Dios sabe cuál es la intención de tu corazón. Porque de eso va a depender qué tipo de obra sea, como lo vimos en el texto anterior, 2 Corintios 5. Tenemos que estar conscientes, y algo que nos ayuda para vivir en santidad, para saber que lo que hacemos y las intenciones con lo que hacemos sí lo ve Dios, eso nos va a ayudar a vivir en justicia, nos va a llevar a vivir haciendo justicia, nos va a llevar a vivir en verdadera santidad. Para vivir con sentido, con rectitud, con pureza, tenemos que recordar eso, que yo voy a entregar cuentas de todo lo que voy a hacer. Ese temor es eso. No es un estar miedoso y ansioso. Eso no. El temor de Dios es eso, estar conscientes. Por eso decía Pablo, y yo quisiera que eso estuviera presente en sus conciencias, que todo el tiempo estemos recordando: Dios sabe lo que estoy haciendo y Dios sabe cuál es mi intención para hacer eso. Temor de Dios es recordar que somos observados para ser cuidados, pero también para ser juzgados. Es muy importante tener una mentalidad. Y como dice aquí Pedro, ¿verdad?, en el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí es donde quise hablar, o quiero hablar rápidamente de esto. Es importante tener una mentalidad autóctona y peregrina al mismo tiempo. La santidad no significa que tú te aísles y que busques un cerro en donde estés allá arriba y evites el pecado en tu vida. No. En Juan 17, 15 y 16 nos enseña cuál debe de ser esa condición. Sí, tenemos que saber este llamado de Dios. Juan 17, 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos seguros, como dice Pedro, ¿verdad?, que estamos como peregrinos. Sabemos que estamos de paso, pero en este paso cumplimos un propósito. No estamos aquí para ver qué pasa. No estamos aquí con una casualidad. Cristo lo dijo en esta oración intercesora: estamos en el mundo. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Es el principio que llamamos principio autóctono. Aquí estoy. Dios me tiene aquí. Dios quiere que yo sea una influencia para otros.
Dios quiere que viva en santidad. Dios quiere que sea demostrada su belleza a través de lo que yo vivo. Pero no somos del mundo. Ese es mi principio peregrino. No me adapto a todo. No debemos ni adaptarnos a todo, ni confrontar todo tampoco de forma excesiva. ¿Cómo vamos a distinguir eso? ¿Cómo vamos a centrar? Bueno, cuando el centro de nuestras vidas no seamos nosotros, no sea nuestra comunidad, sino el centro sea Dios. El centro, el objetivo sea la gloria de Dios. Podemos, como la oración que dijo Cristo, no son del mundo como tampoco yo lo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No voy a participar del pecado, pero tampoco me voy a salir huyendo para un aislamiento. Algunos hemos llegado a puntos terribles en donde no voy a la fiesta de mi compadre porque pues es que ahí toman y ahí hacen. Pues es exactamente el lugar donde tú tendrías que ser luz. Yo no participo de las adoraciones, pero ¿cómo, por qué te evitas? ¿Por qué te aíslas? Ay, es que ahí, ¿verdad? Hay muchos chamucos y yo me voy a chamucar. Pues arrepiéntete antes y no vayas en pecado, y vas a ver que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el acta de decretos que era en nuestra contra quedó clavado en la cruz, y todos los principados y potestades quedaron expuestos públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. ¿Por qué un cristiano tiene que estar miedoso de los demonios? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice Pablo en 1 Corintios, ¿qué son los demonios? Y los que están todos ahí, ay, no, es que, no, ¿qué tal si regreso? Pues, he aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Como decimos, ni tan, ni tun, ¿verdad? O sea, tenemos que estar aquí. No participamos del pecado, pero tampoco nos aislamos, porque Dios nos está dando oportunidades para testificar el evangelio. Vivir en santidad no significa que me voy a apartar y voy a alejarme. No, en este mundo, en esa oficina, en ese negocio, en esa escuela, podemos testificar que tenemos un Dios poderoso y conservarnos en pureza. Dios no sacó de Babilonia al pueblo isofacto, lo mandó a Babilonia. ¿Y qué le dice ahí en Jeremías 17? Y vive, y trabaja, y haz, y testifica que yo soy un Dios verdadero. ¿Qué le dice a Daniel? Sí, pobrecito Daniel, vente para acá, Daniel, como te veo tu corazón. No, lo dejó ahí para ser el segundo en el reino y poder testificar que su Dios era poderoso. No le libró del foso de los leones, lo libró de que los leones se lo comieran. Una mentalidad que donde estamos, autóctona, vamos a hacer el propósito de Dios, con una perspectiva que de algún día vamos a ser librados para estar en su presencia por toda la eternidad. Sí a la confrontación del mundo, pero también a la adaptación misionera, a estar aquí para cumplir ese propósito. Sí a vivir separados, pero también a la participación cultural, sin participar de pecado. No somos del mundo, pero vamos a estar en el mundo. No nos adaptamos a este mundo, pero sí nos volvemos como Pablo, ¿verdad? Todo para todos, para que podamos salvar a algunos. Sí somos autóctonos, pero también somos extranjeros y peregrinos. ¿Te das cuenta? Cosas que parecerían paradójicas, pero que si las entendemos en el propósito bíblico, entonces tienen un sentido correcto para nuestras vidas. Mirando hacia lo eterno, en contentamiento, en donde Dios nos ponga para hacer luz y ejemplificar el amor, la gracia, la misericordia, la bondad, la justicia y la santidad de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Dios, que sea clara nuestra mente. Y Dios, podemos pensar en las recompensas que podremos recibir por lo que
decidiste usarlo en nuestras vidas. Que así sea, Dios, pero que estemos conscientes, Señor, que aquí nos tienes, ya no para estarnos quejando, lamentándonos de todo lo que pueda pasarnos, en contentamiento porque tú estás con nosotros, y anhelando, por supuesto, el día que lleguemos y seamos librados de este cuerpo de muerte, ser librados para nunca más fallarte. Eso será lo más hermoso en nuestras vidas. Que ese sea nuestro pensamiento, que estos principios sean una realidad para tu gloria, Dios, y vivamos en todas las cosas para ti. Permite, Dios, que podamos comprender tu evangelio. Para los que no lo conocen el día de hoy, tú permitas, Señor, que lo puedan comprender en su condición y su necesidad que todos nosotros hemos tenido de ti, y que cada momento y cada decisión ese evangelio nos siga sirviendo para poder tomar, Señor, una esperanza viva y eficaz en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.